Alana creyó que lo peor que podía pasarle era perder a su esposo. Se equivocó. Lo peor fue el día que el patrón llegó a destruir su casa con sus 2 hijos pequeños mirando. El tractor avanzó sin piedad. Las paredes cayeron como su dignidad, y mientras lloraba, embarazada, abrazando a sus hijos, el hombre poderoso le dijo las palabras más crueles que jamás había escuchado. Tú no sirves para nada. Pero en ese momento de mayor humillación, cuando todo parecía perdido, algo inesperado ocurrió, algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Porque hay momentos en que Dios pone en nuestras manos el poder de elegir entre el rencor y la misericordia. Y esa elección, esa única decisión tomada con el corazón roto, desataría una cadena de eventos que nadie podía predecir. Esta es la historia de una viuda que no tenía nada, pero que demostró que las manos vacías pueden sostener los milagros más grandes. La justicia de Dios, aunque a veces misteriosa en sus caminos, nunca llega tarde. Antes de sumergirnos en este viaje emocionante, quiero invitarte a compartir en los comentarios ¿de qué ciudad nos escuchas? Y si esta historia toca tu corazón como un regalo de Navidad, deja tu like y suscríbete al canal. Tu solidaridad nos ayuda a difundir más esperanza. Que Dios los bendiga a todos. Ahora vamos con la historia. El olor a pino mojado siempre había sido el aroma del hogar para Alana. Esa mañana de octubre, mientras barría el portal de madera desgastada, el viento frío bajaba desde las sierras de Durango, trayendo consigo el silencio que solo conocen los lugares donde la tierra se eleva hasta tocar las nubes. La casa no era grande ni hermosa, pero cada tabla había sido clavada por las manos de Ricardo, su esposo, con el sudor de años trabajando para don Horacio, dueño de todo el valle y de la mitad del pueblo de San Nicolás de Oro. Ricardo había sido capataz, vaquero, leñador y hombre de confianza del patrón. Por eso, don Horacio le había dado permiso de levantar esa casa en un rincón olvidado de su propiedad, cerca del bosque, donde el río bajaba cantando entre las piedras, y los pinos viejos protegían del viento del norte. «Es tuya mientras trabajes para mí», había dicho el patrón 15 años atrás, con esa voz que no pedía, sino ordenaba, una voz que resonaba con la autoridad de quien se sabe dueño de vidas y destinos. Ricardo había aceptado sin dudarlo. Trabajó desde el amanecer hasta la noche, criando ganado, vigilando las tierras, cargando troncos, construyendo corrales. Alana lo recordaba llegando cada tarde cubierto de polvo, con las manos partidas por el frío, pero siempre con una sonrisa para ella y para los niños. Tiago había nacido en esa casa, un niño fuerte y curioso, con los ojos vivaces de su padre. Después Sofía, una niña dulce y soñadora, con la mirada profunda de su madre. Y ahora, un nuevo ser crecía en el vientre de Alana, una promesa de vida en medio de la incertidumbre, un pequeño latido que le recordaba que la vida, a pesar de todo, continuaba. Apenas un año atrás, Ricardo había tallado los nombres de Tiago y Sofía en una viga del techo, con una navaja de bolsillo y una sonrisa de orgullo. Para que nunca olviden que este lugar lo hicimos juntos, había dicho besando la frente de Alana, sus ojos llenos de un amor que parecía eterno. Pero Ricardo ya no estaba. Hacía 4 meses, mientras arreaba ganado en lo alto de la sierra, en un paso peligroso entre riscos escarpados, el caballo lo había arrojado contra las rocas. Lo trajeron envuelto en una manta, su cuerpo inerte, sus sueños rotos. Murió esa misma noche sin poder hablar, solo apretando la mano de Alana, sus dedos fríos aferrándose a los de ella, hasta que la vida se le escapó como agua entre los dedos, dejando un vacío inmenso e irreparable. Desde entonces, todo había cambiado. El silencio se hizo más profundo en la casa,
un silencio que gritaba su ausencia. La casa se sintió más grande, más vacía, cada rincón un eco de recuerdos. El bosque, que antes era un refugio, ahora parecía más oscuro, más amenazante. Alana cargaba el peso de su embarazo, que ya era notorio, su cuerpo cansado, su espíritu abatido, mientras Tiago y Sofía jugaban cerca del río, sus risas infantiles una frágil melodía en la desolación, ajenos a que el mundo ya no era el mismo, que la seguridad de su hogar pendía de un hilo. Don Horacio no había vuelto a visitar, no envió condolencias, no preguntó por ellos. Era como si la muerte de Ricardo hubiera borrado también a su familia del mapa, como si su existencia dependiera únicamente de la utilidad de su marido. Alana trabajaba en silencio, cuidando las gallinas, sembrando lo poco que podía en el huerto, sus manos ásperas por el trabajo, tejiendo cobijas para vender en el pueblo, intentando estirar cada moneda. Pero el dinero no alcanzaba y el invierno se acercaba con su aliento helado, amenazando con congelar no solo el cuerpo, sino también el alma, la última chispa de esperanza. Esa tarde, mientras Alana lavaba la ropa en el río, el agua fría entumiendo sus manos, sus pensamientos perdidos en la incertidumbre del futuro, escuchó el ruido de cascos sobre el camino de tierra. Levantó la vista y vio a don Horacio montado en su caballo negro, imponente y sombrío, acompañado de dos hombres con rostros duros, peones de la hacienda que siempre seguían al patrón como sombras. El patrón no desmontó. La miró desde arriba con ese gesto pétreo que siempre usaba cuando hablaba con peones, un gesto que no admitía réplica, que imponía su voluntad sin palabras. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar, su voz resonando con una autoridad inquebrantable que helaba la sangre. Alana dejó la ropa mojada sobre una piedra y se acercó, limpiándose las manos en el delantal, el corazón latiéndole con una premonición de desgracia, un presentimiento oscuro que le oprimía el pecho. Su vientre abultado era un recordatorio constante de la vida que llevaba dentro y de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, una carga que se sentía cada vez más pesada. Tiago y Sofía, alertados por la presencia de los extraños, salieron corriendo del agua con los pies descalzos y la ropa mojada, aferrándose a las faldas de su madre, sus pequeños rostros llenos de curiosidad y un miedo incipiente, una sombra que se cernía sobre su inocencia. «Dígame, don Horacio». Las palabras que siguieron fueron un golpe directo al alma de Alana, más frías que el agua del río, más duras que las piedras de la sierra, un eco de la crueldad que ya había experimentado. «Ricardo ya no está y yo no necesito que vivas aquí». Cayeron como rocas, aplastando cualquier esperanza, cualquier sueño de un futuro. Alana sintió un vacío en el pecho, un abismo que se abría bajo sus pies, pero no bajó la mirada. Mantuvo sus ojos fijos en los del patrón, buscando una pizca de humanidad que no encontró, solo la fría determinación de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. «Entiendo, señor, pero me da tiempo. Solo necesito unas semanas para...» «No». El silencio que siguió fue brutal, un eco ensordecedor de la crueldad, un muro infranqueable. Los dos hombres que acompañaban al patrón miraban hacia otro lado, incómodos, incapaces de sostener la mirada de Alana, testigos mudos de la injusticia. El viento movió las ramas de los pinos con un susurro lúgubre, como un lamento. El río seguía cantando su canción eterna, ajeno al dolor humano que se desarrollaba en sus orillas, indiferente a las lágrimas que se avecinaban. «Mis hijos», empezó a decir Alana, su voz apenas un hilo, pensando en el bebé que llevaba en su vientre, en el futuro incierto de su pequeña familia, en la desprotección que los acechaba. Pero don Horacio la interrumpió con un gesto impaciente de la mano, su paciencia agotada. «Eso no es mi problema.
Ricardo trabajó bien, pero ya cumplió. Tú no tienes nada que hacer aquí. Esta tierra es mía, esa casa es mía, y la necesito para otra cosa. La desesperación le dio a Alana una fuerza inesperada, una chispa de rebeldía que brotó de lo más profundo de su ser. «Yo puedo trabajar», dijo de pronto, con una voz que temblaba, pero que se negaba a quebrarse, una voz que clamaba por una oportunidad. «Puedo hacer lo que Ricardo hacía, puedo cuidar el ganado, limpiar los establos, lo que sea necesario, solo déjeme quedarme». Don Horacio la miró con una expresión de incredulidad, como si acabara de escuchar la cosa más ridícula del mundo, una ofensa a su autoridad. Luego soltó una risa corta, seca, sin gracia, que resonó en el aire con un eco cruel. «¿Tú hacer el trabajo de un hombre? No digas tonterías, mujer». Su desprecio era palpable, una bofetada sin mano. «Puedo aprender, sé trabajar duro, solo necesito...» «Tú no sirves para nada», la cortó con desprecio, sus palabras como cuchillos afilados. «Eres débil. Tienes 3 niños colgados de tus faldas. No puedes cargar un tronco. No puedes montar un caballo. No puedes arrear ganado. Lo único que haces es estorbar. Ricardo era útil. Tú no». El rostro de Alana se puso rojo, no de vergüenza, sino de rabia contenida, una furia silenciosa que ardía en su interior. Pero no dijo nada. Apretó los labios y bajó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Tiago, con apenas 7 años, se aferró a la falda de su madre sin entender del todo lo que pasaba, sintiendo la tensión en el aire. Sofía empezó a llorar bajito, su inocencia incapaz de comprender tanta crueldad. «Te doy una semana», dijo don Horacio jalando las riendas del caballo, su voz final y sin apelación. «Después echo abajo esa casa, con o sin ti adentro». Y se fue al galope levantando polvo y dejando atrás el eco de sus palabras crueles, un rastro de desolación. Alana se quedó ahí de pie junto al río, con el agua corriendo a sus pies y el mundo desmoronándose a su alrededor. Tiago preguntó en voz baja: «Mamá, ¿nos vamos a quedar sin casa?» Alana no respondió. No podía, porque la respuesta era sí. Esa noche, después de acostar a los niños, que se durmieron abrazados, sus pequeños cuerpos temblorosos por el miedo, Alana se sentó frente al fogón apagado y lloró en silencio. Las lágrimas, que había contenido durante el día, brotaron sin control, un torrente de dolor y desesperación. No sabía a dónde ir. No tenía familia, no tenía dinero, no tenía nada más que esa casa que pronto dejaría de ser suya, un refugio que se convertiría en escombros. Levantó la mirada hacia la viga donde Ricardo había tallado los nombres de sus hijos y susurró, su voz quebrada por el llanto: «No sé qué hacer, Ricardo. No sé cómo salvarlos». Pero Ricardo ya no estaba para responder. Solo quedaba el viento soplando entre las rendijas de la madera, trayendo consigo el frío de las sierras y la promesa de días aún más duros. Un futuro incierto y desolador. La semana pasó como un suspiro amargo. Cada día un peso más sobre los hombros de Alana. Buscó trabajo en el pueblo, recorriendo cada tienda, cada hacienda, cada rancho, pero nadie quería contratar a una viuda embarazada con 2 niños pequeños. Las mujeres del mercado la miraban con lástima, susurrando entre ellas, los hombres con indiferencia, desviando la mirada. Regresó a la casa cada tarde con las manos vacías y el corazón más pesado, la esperanza menguando con cada puesta de sol. El último día antes del amanecer, cuando la oscuridad aún envolvía las montañas, escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino, un sonido que le heló la sangre. Se asomó por la ventana y vio un tractor enorme, avanzando lentamente, sus luces perforando la penumbra, seguido de cerca por la camioneta de don Horacio. No habían pasado 7 días, habían pasado 6.
La promesa de una semana había sido una burla más. Alana salió corriendo, su vientre ya prominente, el miedo apretándole el pecho. Tiago y Sofía la siguieron descalzos y asustados, sus pequeños pies golpeando la tierra fría. Don Horacio bajó de la camioneta con los brazos cruzados, su rostro impasible, una máscara de fría determinación. El conductor del tractor esperaba la orden, su máquina rugiendo suavemente, lista para la destrucción. «No ha pasado una semana», dijo Alana con voz temblorosa, suplicante. «Me prometió una semana». «Cambié de opinión», respondió el patrón sin mirarla, su voz desprovista de cualquier emoción. «Quiero este terreno limpio hoy, tengo otros planes. Por favor, solo un día más, déjeme sacar nuestras cosas». «Ya tuviste tiempo suficiente». Don Horacio hizo una señal con la mano, un gesto que sellaba el destino de la casa. El motor del tractor rugió con más fuerza, un sonido ensordecedor que anunciaba el fin. Alana corrió hacia la casa, desesperada por salvar al menos algún recuerdo, pero uno de los hombres la detuvo del brazo con brusquedad. Los niños gritaron, sus voces agudas de terror, y entonces el metal golpeó la madera. El primer impacto fue contra el portal, el lugar donde Ricardo la había besado tantas veces. Las tablas crujieron, se partieron con un sonido desgarrador. El segundo golpe derribó una pared lateral, exponiendo el interior de su hogar al frío de la mañana. Tiago y Sofía se abrazaron llorando. Sus pequeños cuerpos temblaban incontrolablemente. Alana intentó soltarse, forcejeando con el hombre, pero él la sostuvo con fuerza, sus músculos tensos. El tractor avanzó, implacable. La casa donde Ricardo había tallado los nombres de sus hijos, donde habían compartido tantos sueños y risas, empezó a desmoronarse como un castillo de arena bajo la marea, cada golpe una puñalada en el corazón de Alana. Y en ese momento, desde el camino, llegó otro ruido, más fuerte, más arrogante, un motor de camioneta que se acercaba a toda velocidad. Era la camioneta de Inés, la hija de Don Horacio. Inés Ibarra bajó del vehículo con una expresión de superioridad en el rostro, una sonrisa cruel dibujada en sus labios. Tenía 30 y tantos años, el cabello impecablemente arreglado, cada mechón en su lugar, y una actitud de quien nunca había conocido la humildad, de quien se creía por encima de todos. Traía una taza de café en la mano y la sorbió con lentitud, observando la escena como si fuera un espectáculo de circo montado para su diversión personal. «Ya empezaron sin mí», dijo con una sonrisa sarcástica, su voz gélida. Quería ver cómo lloraba la viudita. Don Horacio no le prestó atención, absorto en la demolición, pero Inés siguió acercándose, sorbiendo ruidosamente, señalando a Alana con la mano libre, su dedo acusador. «Mira nada más, vas a llorar, vas a suplicar». Alana la miró con una mezcla de dolor y desprecio, sus ojos ardiendo con una furia silenciosa, pero no dijo nada. Solo apretó a sus hijos contra sí y cerró los ojos, intentando protegerlos de tanta maldad. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo. El polvo se levantó, cubriendo todo. La casa cayó con un estruendo sordo, un último gemido de madera y piedra, y Inés rió más fuerte, una risa estridente que resonó en el aire. «Así aprenden», dijo entre carcajadas. «Mi papá es el dueño de todo, y ustedes no son nada». Luego dio otro sorbo a su café. Se burló del llanto de Mindomici. Los niños e imitó los sollozos de Alana con voz ridícula. Saltó sobre los escombros, gritó, aplaudió y siguió bebiendo su café como si nada importara, como si el dolor ajeno fuera su mayor entretenimiento. Mientras Inés se regodeaba en la humillación de Alana, el pequeño Pablo, su hijo, que había bajado de la camioneta y estaba jugando cerca del río, ajeno a la crueldad de su madre,
escurrió en una piedra mojada. El niño, de apenas 5 años, cayó al agua. Corriente, aunque no era un torrente, era traicionera y profunda en algunos puntos. Pablo comenzó a debatirse, engullendo agua y gritando por ayuda, sus pequeños brazos agitándose desesperadamente. Sus gritos fueron ahogados por el estruendo del tractor y las risas burlonas de Inés. Alana, que estaba siendo retenida por uno de los hombres de don Horacio, escuchó un sonido diferente, un grito agudo y desesperado que no era de sus hijos. Abrió los ojos y vio el pequeño cuerpo de 1910 Pablo luchando contra la corriente, su cabeza desapareciendo y reapareciendo en la superficie. Sin pensar 2 veces, con la barriga pesada y el corazón disparado, ella se soltó con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida del instinto maternal y de la compasión. «¡Pablo!», gritó. Los hombres intentaron detenerla, pero ella ya corría en dirección al río, sus pies descalzos volando sobre la tierra. «¡Mamá!», gritaron Tiago y Sofía, asustados por la repentina acción de su madre. Don Horacio e Inés, absortos en la demolición y en la humillación de Alana, solo percibieron lo que sucedía cuando Alana ya estaba en la orilla del río, a punto de lanzarse. «¡Pablo!», gritó Inés, el pánico tomando posesión de su rostro, su voz ahora aguda de terror. Alana se lanzó al agua fría sintiendo el choque en su cuerpo, el frío penetrando hasta los huesos. La corriente la arrastraba, pero ella nadó con todas sus fuerzas en dirección al niño. Pablo estaba pálido, sus ojos desmesuradamente abiertos de terror, su pequeño cuerpo inerte. Alana lo alcanzó, lo agarró con un brazo y con el otro comenzó a nadar de vuelta hacia la orilla. La gravidez dificultaba sus movimientos. Cada brazada era un esfuerzo titánico, pero la adrenalina y la urgencia de salvar una vida le dieron una fuerza sobrehumana. Luchó contra la corriente, contra el cansancio, contra el miedo de no conseguirlo. Finalmente, con un esfuerzo monumental, logró arrastrar a Pablo a la orilla. El niño tosió escupiendo agua y comenzó a llorar, un llanto débil pero lleno de vida. Don Horacio corrió hasta ellos, su rostro lívido, sus ojos fijos en su nieto. Inés, aún en shock, se acercó lentamente, sus piernas temblorosas. Alana estaba exhausta, jadeando, empapada y temblando de frío, pero sostenía a Pablo firmemente en sus brazos, su mirada llena de alivio. «¡Mi hijo!», gritó Inés, arrebatando a Pablo de los brazos de Alana. Lo abrazó con fuerza, revisando cada parte de su cuerpo, asegurándose de que estuviera bien. Después sus ojos se posaron en Alana, una mezcla de alivio y confusión en su mirada, incapaz de comprender el acto de bondad de la mujer a la que acababa de humillar. El silencio que siguió al rescate de Pablo fue denso, cargado de emociones no dichas. Don Horacio, con su nieto a salvo en los brazos de Inés, se acercó a Alana. Su rostro, antes impasible y cruel, ahora mostraba una mezcla de asombro, vergüenza y una profunda gratitud. Miró a Alana, empapada, temblorosa, con su vientre abultado, y vio no a una mujer inútil, sino a una heroína, a una madre que, a pesar de su propio dolor y humillación, había arriesgado su vida por la de su nieto. Los ojos de don Horacio se llenaron de lágrimas, lágrimas que no había derramado en años, lágrimas de arrepentimiento y de una revelación profunda. «Alana», su voz era apenas un susurro, ronca por la emoción. Yo no sé qué decir. Me has avergonzado con tu bondad. Me has enseñado una lección que nunca olvidaré». Se arrodilló frente a ella, un gesto impensable para el orgulloso don Horacio. «Te pido perdón, Alana. Perdón por mi crueldad, por mi ceguera, por el daño que te he causado». Alana lo miró, sus propios ojos llenos de lágrimas, no de tristeza,
sino de una extraña mezcla de alivio y compasión. No hay nada que perdonar, don Horacio. La vida de un niño vale más que cualquier rencor. Don Horacio se puso de pie, su mirada ahora firme, pero llena de una nueva determinación. Se volvió hacia sus hombres, que observaban la escena con asombro. «Detengan el tractor, ahora mismo, que nadie toque un ladrillo más de esta casa». Los hombres, acostumbrados a obedecer sin cuestionar, detuvieron la máquina, el rugido del motor cesando abruptamente, dejando un silencio casi ensordecedor. Luego, don Horacio se volvió hacia Alana, su voz resonando con una autoridad diferente, una autoridad nacida del corazón. «Alana, esta casa no es suficiente. Lo que has hecho por mi nieto, por mi familia, no tiene precio. Te debo la vida de Pablo, y una vida no se paga con una casa. ¡Vieja!». Inés, que había estado observando la escena con una mezcla de incredulidad y furia creciente, finalmente estalló. «Padre, ¿qué está diciendo? ¿Se ha vuelto loco? ¿Va a dejar que esta mujer se quede aquí después de todo lo que ha pasado?». Su voz era un grito agudo, lleno de resentimiento. «Y Pablo está bien, no es para tanto, solo fue un susto». Don Horacio la ignoró por completo, sus ojos fijos en Alana. «Alana, te ofrezco la hacienda Aurora, la hacienda principal, con todas sus tierras, sus animales, sus recursos. Es tuya, para ti y para tus hijos, para que la trabajes, para que la hagas prosperar. Es mi forma de pedir perdón, de honrar la memoria de Ricardo y de agradecerte por el milagro que has obrado hoy». Alana se quedó sin aliento. La hacienda Aurora, la propiedad más grande y valiosa de la región, un lugar de ensueño, ahora ofrecido a ella, una viuda sin nada. No podía creer lo que escuchaba. «Don Horacio, yo... no, puedo aceptar. Es demasiado». «No es demasiado, Alana. Es lo justo. Es lo que mi corazón me dice que debo hacer. Y no es una caridad. Es una donación legal, con escrituras y todo, para ti y para tus hijos, para que tengan un futuro seguro, un hogar de verdad». Inés, al escuchar las palabras de su padre, palideció. «Padre, ¿está hablando en serio? La hacienda Aurora, a esta mujer, se ha vuelto loco». Su voz era un grito agudo, lleno de furia y resentimiento. Soltó a Pablo, quien se aferró a la pierna de su abuelo, asustado por la explosión de su madre. «Esa hacienda es mía, siempre ha sido mía, usted me la prometió, es mi herencia, y esta viuda de peón no tiene derecho a nada. Se aprovechó de usted, de su debilidad, de su sentimentalismo barato». Don Horacio se volvió hacia su hija, su rostro endurecido de nuevo, pero esta vez con una autoridad que no admitía discusión. «Silencio, Inés. Mi palabra está dada. Y mi palabra es ley. Esta mujer salvó la vida de tu hijo, de mi nieto. Y eso vale más que todas las haciendas del mundo. Ella es digna de esto y más. Y tú, Inés, deberías avergonzarte de tu ingratitud y tu crueldad». La mirada de don Horacio era tan severa que Inés retrocedió, su furia momentáneamente eclipsada por el temor a su padre. Inés, con el rostro rojo de ira, no pudo soportar la reprimenda de su padre. «Esto no se va a quedar así, padre. Esto es una injusticia, y yo no lo voy a permitir. Esa hacienda es mía y la voy a recuperar, aunque tenga que arrastrar a esta mujer por el lodo». Lanzó una mirada de odio puro a Alana, una mirada que prometía una guerra sin cuartel, una venganza fría y calculada. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta, agarró a Pablo de la mano con brusquedad y lo arrastró hacia su camioneta, dejando a todos atónitos. El pequeño Pablo miró hacia atrás, sus ojos llenos de tristeza, despidiéndose de Alana con una mirada de agradecimiento silencioso, un lazo invisible que se había forjado en el peligro.
La camioneta de Inés partió a toda velocidad, levantando una nube de polvo que ocultó su partida, pero no la promesa de su venganza, que flotaba en el aire como una amenaza latente. Alana, aún conmocionada por la magnitud de la oferta de don Horacio y la furia desatada de Inés, apenas pudo procesar lo que acababa de suceder. Don Horacio se acercó a ella, su mano temblorosa posándose en su hombro. «No te preocupes por Inés, Alana. Ella es mi hija, pero su corazón está lleno de amargura. Yo me encargaré de que cumpla mi palabra. La hacienda Aurora es tuya. Es un nuevo comienzo para ti y tus hijos». Alana miró los escombros de su antigua casa, luego el camino por donde Inés se había marchado, y finalmente los ojos arrepentidos de don Horacio. Una nueva esperanza, frágil pero real, comenzaba a nacer en su corazón. Una promesa de un futuro que parecía imposible apenas unos minutos antes. El traslado a la hacienda Aurora fue un torbellino de emociones para Alana y sus hijos. De la miseria y la humillación de ver su hogar destruido, pasaron a la opulencia y la comodidad de una casa grande y hermosa. La hacienda Aurora era un paraíso comparado con su antigua vivienda. La casa principal, de arquitectura colonial, tenía amplias habitaciones, techos altos y un jardín exuberante lleno de flores y árboles frutales. Los establos estaban llenos de caballos y ganado, los campos de cultivo se extendían hasta el horizonte, y un arroyo cristalino serpenteaba por la propiedad, alimentando la tierra. Tiago y Sofía corrían por los pasillos y los jardines, sus risas llenando el aire, sus ojos brillando con la emoción de la novedad, como si hubieran despertado de una pesadilla para entrar en un sueño. Alana, sin embargo, no se dejó deslumbrar por el lujo. Su corazón seguía siendo el de una mujer sencilla y trabajadora. Lo primero que hizo fue agradecer a don Horacio por su generosidad, pero también le dejó claro que no quería vivir de caridad. «Trabajaré la tierra, don Horacio», dijo con firmeza, su voz resonando con una dignidad inquebrantable. «Cuidaré de la hacienda como si fuera mía, porque ahora lo es. Mis hijos y yo pondremos todo nuestro esfuerzo para que esta tierra prospere». Don Horacio, impresionado por su determinación, le ofreció todo su apoyo y el de sus capataces y peones, quienes, aunque al principio recelosos de la viuda del peón, que ahora era su patrona, pronto se ganaron su respeto por su humildad y su arduo trabajo. Pero la paz en la hacienda Aurora fue efímera. La furia de Inés, la hija de don Horacio, no había disminuido, sino que se había transformado en una obsesión amarga. Para ella, la donación de la hacienda a Alana era una afrenta personal, un robo de su herencia legítima. Inés, una mujer sofisticada y acostumbrada a los lujos de la ciudad, regresó a la hacienda Aurora con una determinación fría y calculadora. No venía a visitar a su padre, ni a su hijo Pablo, sino a reclamar lo que consideraba suyo. «Esto es una farsa, padre», le espetó a don Horacio un día, irrumpiendo en su despacho. «¿Cómo pudo darle la hacienda Aurora a esa mujer? Es una intrusa, una aprovechada. Esa hacienda es nuestra, es mi herencia. Usted me la prometió desde que era niña». Don Horacio intentó razonar con ella, explicarle la deuda de millones y gratitud que sentía hacia Alana, el milagro que había salvado a Pablo. Pero Inés no escuchaba. Su corazón estaba endurecido por el resentimiento y la codicia. «No me importa su sentimentalismo barato. Esa mujer no tiene derecho a nada. Es una peona, una viuda sin un centavo. Y usted la ha puesto por encima de su propia hija». Inés comenzó una campaña de hostigamiento sutil, pero constante, contra Alana. Al principio eran comentarios despectivos, miradas de desprecio, ignorando su presencia en las reuniones familiares. Luego escaló a sabotajes menores, órdenes de trabajo mal comunicadas a los peones, suministros que desaparecían misteriosamente,
rumores maliciosos que se esparcían por el pueblo sobre la viuda ambiciosa que había engañado a don Horacio. Inés utilizaba su influencia y su posición social para intentar aislar a Alana, para hacerle la vida imposible en la hacienda. Alana, a pesar de su embarazo avanzado, enfrentó cada embate con una calma y una dignidad inquebrantables. No respondía a las provocaciones de Inés, no se dejaba arrastrar a su juego de intrigas. Su única preocupación era proteger a sus hijos y hacer prosperar la hacienda que don Horacio le había confiado. Sin embargo, la presión era inmensa. El estrés comenzaba a afectar su salud y la de su bebé. Tiago y Sofía, aunque pequeños, percibían la tensión en el aire, el ambiente pesado que Inés traía consigo. Pablo, por su parte, se sentía dividido entre el amor por su madre y la creciente admiración por Alana, quien lo trataba con una dulzura y una paciencia que Inés rara vez mostraba. Un día, Inés fue más allá. En una reunión con los peones de la hacienda, delante de todos, humilló públicamente a Alana, cuestionando su capacidad para dirigir la propiedad, insinuando que era una mujer sin educación, incapaz de entender los negocios. Esta mujer no sabe nada de haciendas, solo sabe lavar ropa y parir hijos. Mi padre se ha vuelto senil al entregarle lo que es mío. Alana, con el rostro enrojecido pero la mirada firme, se mantuvo en silencio, su dignidad intacta. Pero la humillación fue profunda y el mensaje de Inés claro: no se detendría ante nada para recuperar lo que consideraba suyo. La hacienda Aurora, que debía ser un refugio, se había convertido en un campo de batalla, y Alana, la viuda embarazada, estaba en el centro de la tormenta. La hacienda Aurora, que había prometido ser un remanso de paz y un nuevo comienzo para Alana y sus hijos, se había transformado, bajo la sombra implacable de Inés, en un campo de batalla silencioso, un escenario donde la maldad tejía su red con hilos de veneno y resentimiento. La furia de Inés no era un arrebato pasajero, era una llama fría y constante, alimentada por la humillación de haber sido despojada de lo que consideraba su derecho de nacimiento y por la envidia hacia la mujer que, con su bondad, había logrado lo que ella, con toda su riqueza y posición, nunca podría: el respeto y el amor genuino. Después de la reprimenda pública de don Horacio y el fracaso de sus sabotajes menores, Inés comprendió que las intrigas sutiles no serían suficientes. Necesitaba una estrategia más directa, más brutal, que quebrara el espíritu de Alana y la obligara a abandonar la hacienda por su propia voluntad. Su objetivo no era solo recuperar la propiedad, era destruir a Alana, verla arrastrarse de vuelta a la miseria de donde, según ella, nunca debió haber salido. Una mañana, Inés apareció en la hacienda Aurora con una comitiva de abogados y notarios, exigiendo una inspección exhaustiva de la propiedad. No era una inspección real, sino una excusa para sembrar el caos y la intimidación. Recorrió cada rincón de la hacienda, señalando defectos inexistentes, cuestionando cada decisión de Alana con un tono condescendiente y burlón. «Mira esta cerca, Alana», dijo, pasando un dedo enguantado por una tabla de madera perfectamente sólida. «Está podrida. ¿Así es como cuidas tu hacienda? ¡Qué vergüenza! Mi padre debe estar ciego para no ver la ruina en la que la estás convirtiendo». Alana, con su vientre ya prominente, intentó explicar las mejoras que se habían hecho, pero Inés la interrumpió con una risa estridente. «Cállate, mujer. ¿Crees que me vas a engañar con tus cuentos de lavandera? Tú no sabes nada de administración. Lo único que sabes es parir hijos y manipular a los viejos seniles». Los peones, que observaban la escena con impotencia, apretaban los puños, pero la presencia de los abogados y la autoridad de Inés los mantenía a raya. Pero la crueldad de Inés no se limitaba a las palabras. Comenzó a utilizar su influencia en el pueblo
para sabotear los negocios de la hacienda. Habló con los comerciantes, esparciendo rumores maliciosos sobre la calidad de los productos de la Aurora, insinuando que Alana utilizaba mano de obra esclava o que los animales estaban enfermos. «No le compren a esa mujer», decía con una sonrisa falsa. «¿Quién sabe qué porquerías les estará vendiendo? Es una oportunista, una arribista que no tiene escrúpulos». Poco a poco, algunos de los compradores habituales comenzaron a dudar y las ventas de la hacienda empezaron a resentirse. Alana, que había puesto tanto esfuerzo en establecer la reputación de la Aurora, veía con impotencia cómo el veneno de Inés corroía su trabajo. La humillación más dolorosa, sin embargo, Inés la reservaba para los momentos más personales. Sabía que el punto débil de Alana eran sus hijos. Un día, mientras Tiago y Sofía jugaban cerca del río, Inés se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que ustedes son los hijos de la patrona», dijo con un tono de burla. «Qué lástima que su padre no esté aquí para ver cómo su madre se arrastra por el dinero de mi familia. Él era un peón, y ustedes siempre serán hijos de peón, no importa cuánto se disfracen de señoritos». Tiago, con la inocencia de sus 7 años, no entendió del todo el veneno de las palabras, pero Sofía, más perceptiva, sintió el aguijón de la humillación. Sus ojos se llenaron de lágrimas y corrió a los brazos de su madre, que había presenciado la escena desde lejos, el corazón encogido de dolor. «Inés, déjalos en paz», gritó Alana, su voz temblorosa de rabia. «Ellos no tienen la culpa de tu amargura». Inés se encogió de hombros con una sonrisa de suficiencia. «Oh, ¿ahora te preocupas por tus retoños? Deberías haber pensado en eso antes de robar lo que es mío. Mis hijos sí tienen un futuro asegurado, una herencia legítima. Los tuyos... Bueno, ya veremos cuánto les dura el cuento de hadas». Y se alejó, dejando a Alana con el corazón destrozado, sintiendo la impotencia de no poder proteger a sus hijos de la crueldad de esa mujer. La presencia de Inés en la hacienda se volvió una tortura diaria. Se presentaba sin previo aviso, a cualquier hora, con la excusa de revisar los libros o supervisar el trabajo. Pero su verdadero propósito era humillar a Alana en cada oportunidad. Un día encontró a Alana en la cocina, preparando la comida para los peones. Inés, con un gesto de asco, tomó una cuchara y probó el guiso. ¡Qué asco! ¿Esto es lo que les das de comer a los trabajadores? Parece comida para cerdos. No me extraña que la hacienda esté en la ruina con una patrona tan inepta. Luego, con una sonrisa maliciosa, tomó el plato de Alana y lo tiró al suelo, esparciendo la comida por todas partes. «Limpia eso, Alana, y la próxima vez asegúrate de que la comida sea digna de un ser humano». Alana, con lágrimas de rabia en los ojos, se arrodilló para limpiar el desastre, mientras Inés la observaba con una expresión de triunfo. La crueldad de Inés llegó a su punto álgido cuando, aprovechando la ausencia de don Horacio, ordenó a los peones que derribaran el pequeño huerto que Alana había cultivado con tanto esmero, el mismo huerto que le recordaba a su Ricardo. «Ese huerto es una monstruosidad», dijo con desprecio. «Ocupa un espacio valioso que podría usarse para algo productivo. Quítenlo todo, y que no quede ni una sola planta de esa mujer». Los peones, aunque reacios, tuvieron que obedecer las órdenes de Inés temiendo perder sus trabajos. Cuando Alana regresó y vio su huerto destruido, el lugar donde había sembrado sus esperanzas y sus recuerdos, sintió que una parte de ella se rompía. Cayó de rodillas entre la tierra removida, las lágrimas brotando sin control, el dolor de la pérdida mezclado con la impotencia y la rabia. Inés, que observaba la escena desde la ventana de la casa principal, sonrió. «Así se aprende, Alana», murmuró para sí misma. «Así se aprende que no se le roba a una Ibarra.
La salud de Alana comenzó a resentirse. El estrés constante, las humillaciones diarias y la preocupación por el futuro de sus hijos y de la hacienda estaban cobrando su precio. Su embarazo, que ya era de alto riesgo, se volvió aún más complicado. Las noches eran largas y llenas de insomnio, y los días una lucha constante por mantener la dignidad y la esperanza. Tiago y Sofía, aunque pequeños, percibían la tristeza de su madre y el ambiente opresivo que Inés había creado. Pablo, por su parte, se sentía cada vez más incómodo con las acciones de su madre. Veía la crueldad con la que trataba a Alana, la mujer que le había salvado la vida, y un conflicto interno comenzaba a gestarse en su pequeño corazón. La hacienda Aurora, que había sido un símbolo de esperanza, se había convertido en un lugar de tormento. Alana, la viuda que había demostrado una fuerza inquebrantable, se encontraba al borde del abismo, su espíritu amenazado por la maldad implacable de Inés. Pero incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de resistencia ardía en su interior. Sabía que no podía rendirse, no por ella, sino por sus hijos, por el legado de Ricardo y por la promesa de un futuro mejor. La batalla legal que se avecinaba no sería solo por la propiedad, sería una lucha por su dignidad, por su honor y por la justicia que, aunque tardara, sabía que llegaría. Inés había subestimado la fuerza de una madre, la fe de una mujer y la paciencia de Dios. Y pronto, muy pronto, la víbora se daría cuenta de que había despertado a una leona. La campaña de hostigamiento de Inés no tardó en escalar de las intrigas a las acciones legales. Con la ayuda de abogados ambiciosos de la ciudad, Inés presentó una demanda contra Alana y don Horacio, impugnando la donación de la hacienda Aurora. Alegaba que su padre, debido a su avanzada edad y a un supuesto estado de debilidad mental provocado por el shock del incidente de Pablo, había sido manipulado por Alana para cederle la propiedad. La demanda era un golpe bajo, no solo a la reputación de Alana, sino también a la dignidad de don Horacio. La noticia de la demanda se extendió como pólvora por San Nicolás de Oro, dividiendo a la comunidad. Algunos, influenciados por los rumores maliciosos de Inés y por el arraigado clasismo, apoyaban a la legítima heredera, la hija del patrón. Otros, sin embargo, recordaban la bondad de Alana, su acto heroico en el río y su incansable trabajo en la hacienda, y se ponían de su lado. El pueblo se convirtió en un hervidero de chismes y opiniones encontradas. Alana, que siempre había sido una mujer de trabajo y no de pleitos, se encontró de repente en el centro de una batalla legal y social que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Don Horacio, a pesar de su avanzada edad, se mantuvo firme al lado de Alana. Contrató a los mejores abogados para defender la donación y testificó con vehemencia en el tribunal, desmintiendo las acusaciones de Inés y reafirmando su decisión. «Mi mente está clara y mi corazón también», declaró ante el juez. «La hacienda Aurora es de Alana por derecho, por gratitud y por justicia. Ella es la única que ha demostrado ser digna de ella». Su testimonio fue poderoso. Pero Inés y sus abogados no se rindieron. Presentaron testigos que afirmaban haber visto a Alana manipular a don Horacio y pintaron un cuadro de una mujer ambiciosa que se había aprovechado de la tragedia para ascender socialmente. Alana, con su embarazo ya en la recta final, tuvo que enfrentar el escrutinio público y los interrogatorios en el tribunal. Cada pregunta era una puñalada a su dignidad, cada insinuación una ofensa a su honor. Pero ella se mantuvo serena, respondiendo con la verdad, con la fuerza de su convicción. «Yo solo busqué un hogar para mis hijos», dijo con voz clara y firme, «y salvé la vida de un niño. Si eso es manipulación, entonces que Dios me juzgue». Su honestidad y su humildad conmovieron a muchos en la sala, pero la ley era compleja y la influencia de Inés
considerable. Mientras tanto, la vida en la hacienda Aurora continuaba, aunque bajo una sombra de incertidumbre. Los peones, leales a Alana y a don Horacio, redoblaron sus esfuerzos, trabajando con más ahínco para demostrar que la hacienda prosperaba bajo la nueva administración. Tiago y Sofía, aunque pequeños, entendían que algo importante estaba sucediendo. Veían a su madre cansada, pero nunca rendida, y eso les infundía una fuerza silenciosa. Pablo, por su parte, se sentía cada vez más incómodo con las acciones de su madre. Él recordaba claramente el día en que Alana lo había salvado, y el amor y la gratitud que sentía por ella eran genuinos. A menudo se escapaba de la casa de su madre para ir a la hacienda Aurora, buscando consuelo en la presencia de Alana y de sus hermanos. El juicio se prolongó durante semanas, un desgaste emocional y económico para Alana. Inés, por su parte, parecía disfrutar del sufrimiento de Alana, su rostro endurecido por la malicia. La tensión en el pueblo era palpable. Todos esperaban el veredicto, conscientes de que el resultado no solo afectaría a Alana y a la familia Ibarra, sino a toda la dinámica social de San Nicolás de Oro. Alana, en medio de la tormenta, se aferraba a su fe, a la memoria de Ricardo y a la promesa de un futuro mejor para sus hijos. Sabía que la justicia de los hombres podía ser lenta y a veces ciega, pero confiaba en que la justicia divina tarde o temprano prevalecería. El día del veredicto llegó con la primera nevada del invierno. Un manto blanco que cubrió las sierras y los campos de la hacienda Aurora, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. La sala del tribunal estaba abarrotada. La gente del pueblo, los peones de la hacienda, los abogados de ambas partes, todos esperaban con nerviosismo la decisión del juez. Alana, con su embarazo ya muy avanzado, se sentó en el banquillo, su rostro pálido por el cansancio y la tensión, pero su mirada firme, llena de una dignidad inquebrantable. Don Horacio estaba a su lado, su mano anciana apretando la de ella en un gesto de apoyo. Inés, por su parte, lucía una sonrisa de suficiencia, convencida de su victoria. Justo cuando el juez se disponía a leer el veredicto, un dolor agudo atravesó a Alana. Una contracción, otra y otra más. El momento había llegado. El bebé de Alana estaba a punto de nacer. El pánico se apoderó de la sala. Don Horacio, alarmado, llamó a gritos a un médico. Las mujeres presentes, incluyendo algunas de las peonas de la hacienda Aurora, se apresuraron a ayudar. La sala del tribunal se transformó en una improvisada sala de partos, un escenario insólito para un evento tan íntimo y sagrado. En medio del caos, de los gritos de Alana y de las órdenes del juez para despejar la sala, Inés observaba la escena con una mezcla de desprecio y asco. ¡Qué vulgaridad! Parir aquí, en un tribunal. Esta mujer no tiene vergüenza. Su crueldad no conocía límites, ni siquiera ante el sufrimiento de otra mujer. Pero Alana, ajena a las palabras de Inés, se concentraba en el milagro que estaba ocurriendo dentro de ella, en la vida que luchaba por venir al mundo. Después de horas de esfuerzo, de dolor y de esperanza, un nuevo grito llenó la sala del tribunal, un grito que silenció a todos. Una hermosa niña había llegado al mundo. Alana la tomó en sus brazos, su corazón desbordado de amor y gratitud. La llamó Esperanza, un nombre que simbolizaba todo lo que había superado y todo lo que el futuro le deparaba, un faro de luz en su vida. El llanto de la recién nacida, puro e inocente, pareció limpiar el aire viciado de la sala, disipando la tensión y la malicia. El juez, conmovido por la escena, y después de asegurarse de que madre e hija estaban bien, retomó la sesión. Su voz, antes formal y distante, ahora tenía un matiz de solemnidad. Después de considerar todas las pruebas y testimonios,
Y en vista de los acontecimientos extraordinarios que hemos presenciado hoy, este tribunal dictamina, hizo una pausa dramática, y todos contuvieron la respiración, que la donación de la hacienda Aurora a la señora Alana es legal y válida. La demanda de la señora Inés Ibarra es desestimada. Un murmullo de alivio y alegría recorrió la sala. Los partidarios de Alana aplaudieron discretamente, sus rostros iluminados por la victoria. Don Horacio abrazó a Alana con lágrimas en los ojos, besando la frente de su nieta recién nacida. Inés, por su parte, se quedó petrificada, su rostro pálido, su sonrisa de suficiencia desvanecida, reemplazada por una expresión de incredulidad y furia. Su plan había fracasado estrepitosamente. La hacienda Aurora, su supuesta herencia, ahora pertenecía legalmente a la mujer que tanto despreciaba. La noticia del veredicto y del nacimiento de Esperanza en el tribunal se extendió rápidamente por San Nicolás de Oro, convirtiéndose en una leyenda. La historia de Alana, la viuda que había dado a luz en medio de un juicio y había ganado la hacienda Aurora, se convirtió en un símbolo de la justicia divina y de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Alana, con su pequeña Esperanza en brazos, salió del tribunal, no como una vencedora arrogante, sino como una madre humilde y agradecida, rodeada por el amor de sus hijos y el respeto de una comunidad que había sido testigo de su milagro. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el mundo con un manto de pureza, como si la naturaleza misma celebrara el nuevo comienzo de Alana. Con el veredicto a su favor y Esperanza en sus brazos, Alana regresó a la hacienda Aurora, no solo como su dueña legal, sino como una figura de inspiración para toda la región. La noticia de su victoria en el tribunal y el milagroso nacimiento de su hija en medio del juicio se esparció como pólvora, consolidando su reputación de mujer fuerte, justa y bendecida por Dios. La hacienda Aurora, que había sido un campo de batalla, ahora se transformaba en un refugio de paz y prosperidad bajo su liderazgo. Alana, con la ayuda de don Horacio y los peones leales, se dedicó a mejorar la hacienda. Invirtió parte de sus nuevos recursos en modernizar los equipos agrícolas, en construir nuevas viviendas dignas para los trabajadores y sus familias, y en establecer una pequeña escuela para los niños de la propiedad y de los alrededores. Los productos de la Aurora, frescos y de alta calidad, pronto ganaron fama en el pueblo y en los mercados cercanos, convirtiendo la hacienda en un modelo de eficiencia, sostenibilidad y justicia social. Alana demostró que una mujer, incluso una viuda sin experiencia previa en la administración de una gran propiedad, podía dirigir un negocio con sabiduría y éxito, siempre y cuando lo hiciera con honestidad y dedicación. La relación entre Alana y don Horacio se profundizó aún más. Él se convirtió en una figura paterna para ella, un consejero sabio y un abuelo amoroso para Tiago, Sofía y especialmente para Pablo. El pequeño Pablo, libre de la influencia negativa de su madre, pasaba gran parte de su tiempo en la hacienda Aurora, jugando con Tiago y Sofía, y viendo a Alana como una segunda madre. Su presencia era un recordatorio constante del milagro que había unido a esas dos familias, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad y la compasión. Don Horacio, al ver la felicidad de su nieto y la prosperidad de la hacienda bajo la dirección de Alana, encontró una paz que no había conocido en años. Su arrepentimiento se transformó en una profunda gratitud y dedicó sus últimos años a apoyar a Alana en todo lo que pudo, convirtiéndose en su más fiel aliado. Inés, por su parte, se retiró de la vida pública, humillada y derrotada. La exposición de su malicia en el tribunal y la pérdida de la hacienda Aurora la dejaron aislada y amargada. Intentó apelar el veredicto, pero sus esfuerzos fueron en vano. La ley había hablado y la comunidad, que antes estaba dividida,
ahora se inclinaba abrumadoramente a favor de Alana. Inés se mudó a la ciudad, y aunque visitaba a Pablo ocasionalmente, nunca pudo superar su resentimiento hacia Alana. Su amargura la había consumido, y la hacienda Aurora, que tanto había codiciado, se había convertido en un recordatorio constante de su propia derrota moral, de la justicia que no había podido evitar. La historia de Inés se convirtió en una advertencia en el pueblo. La codicia y la malicia, al final, solo traen soledad y amargura. Los años pasaron, y la hacienda Aurora floreció bajo el cuidado y la visión de Alana, superando todas las expectativas. No solo se convirtió en una propiedad próspera, un modelo de eficiencia agrícola y ganadera en toda la región, sino también en un faro de esperanza y comunidad en San Nicolás de Oro. Alana, con su sabiduría innata y su corazón generoso, implementó prácticas agrícolas sostenibles, respetando la tierra y sus ciclos, asegurando la fertilidad para las futuras generaciones. Mejoró las condiciones de vida de los peones y sus familias de manera significativa, construyendo viviendas dignas con acceso a agua potable y electricidad, ofreciendo salarios justos y estableciendo un sistema de salud básico para todos. La pequeña escuela que había fundado creció, brindando educación de calidad a los niños de la hacienda y de los ranchos vecinos, abriendo sus mentes a un futuro de posibilidades que antes les era negado. La capilla, que antes estaba casi olvidada y en ruinas, fue restaurada con esmero y se convirtió en un lugar de reunión, de consuelo y de celebración para toda la comunidad, un símbolo de la fe inquebrantable que Alana había mantenido viva y que ahora compartía con todos. Tiago y Sofía crecieron fuertes y responsables, aprendiendo de su madre el valor del trabajo duro, la honestidad y la compasión. Tiago, con la guía de don Horacio, se interesó profundamente por la gestión de la hacienda, mostrando una habilidad natural para el ganado y los cultivos, y un liderazgo innato que prometía un futuro brillante para la Aurora. Sofía, con su espíritu sensible y su amor por el conocimiento, se dedicó a la enseñanza en la escuela de la hacienda, compartiendo su pasión con los más pequeños y fomentando en Minumisinsinsa ellos el amor por el aprendizaje. Esperanza, la más pequeña, era la alegría de la casa, una niña vivaz y curiosa que corría por los campos de la hacienda, ajena a las batallas que su madre había librado para asegurar su futuro, pero consciente del amor y la seguridad que la rodeaban. Una niña que crecía en un hogar lleno de paz y propósito. Pablo, el nieto de don Horacio, se convirtió en un hermano para los hijos de Alana, un miembro más de la familia. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la hacienda Aurora, ayudando en las tareas, aprendiendo de Alana y de don Horacio, encontrando en ese hogar la calidez y el afecto que su propia madre no podía o no quería darle. La conexión entre Pablo y Alana era profunda, un lazo inquebrantable forjado en el momento de vida o muerte en 1900 el río, un amor que trascendía los lazos de sangre. Él la veía como una figura materna y ella lo amaba como a un hijo más, un regalo inesperado de la vida, una prueba de que la bondad siempre encuentra su recompensa. Don Horacio, ya anciano, encontró en Alana y en sus nietos una paz y una felicidad que nunca había imaginado en sus años de dureza y ambición. Sus días de orgullo, desmedido y crueldad habían quedado atrás, reemplazados por la humildad y la gratitud. Ahora pasaba sus tardes en el portal de la hacienda Aurora, compartiendo café con Alana, hablando de la vida, de los recuerdos, de los sueños. Observaba a los niños jugar, sus risas resonando en el aire, y sentía la calidez de una familia que él mismo había ayudado a construir, una familia que lo había perdonado y acogido. Su propia transformación, de patrón temido a abuelo sabio y arrepentido, se convirtió en un testimonio silencioso para el pueblo. Los viejos peones, que antes le temían,
ahora lo respetaban con una nueva reverencia, viendo en él la prueba de que incluso los corazones más endurecidos podían ser tocados por la gracia y la bondad. Su presencia en la hacienda Aurora era un recordatorio constante de que el cambio era posible y que la verdadera riqueza residía en la redención y en el amor compartido. La hacienda Aurora, bajo la dirección de Alana, no solo prosperó económicamente, sino que se convirtió en un verdadero modelo de comunidad y sostenibilidad. Alana, con su visión y su incansable trabajo, transformó cada rincón de la propiedad. Los campos, antes explotados sin medida, ahora eran cultivados con técnicas que respetaban la tierra, asegurando cosechas abundantes y saludables. Los animales eran tratados con dignidad y cuidado, reflejando el respeto de Alana por toda forma de vida. La escuela de la hacienda, que había comenzado de forma humilde, se expandió, atrayendo a maestros dedicados y ofreciendo una educación integral que iba más allá de los libros, inculcando valores de respeto, cooperación y amor por la naturaleza. Los peones, que antes vivían en condiciones precarias, ahora tenían hogares cómodos, acceso a servicios médicos y la seguridad de un trabajo justo y bien remunerado. La hacienda Aurora se convirtió en un oasis de bienestar, un lugar donde la gente vivía y trabajaba con dignidad. Tiago y Sofía, ya adolescentes, se involucraron activamente en la gestión de la hacienda. Tiago, con la madurez y la responsabilidad que había heredado de su padre y forjado en la adversidad, se encargaba de la administración de los cultivos y el ganado, aplicando las lecciones de su madre y las de don Horacio. Sofía, con su sensibilidad y su amor por la gente, se dedicó a la gestión de la escuela y a los programas sociales de la hacienda, asegurando que todos tuvieran acceso a oportunidades. Esperanza, la más joven, crecía en un ambiente de amor y seguridad, su risa resonando por los pasillos de la casa, un recordatorio constante de la victoria de su madre. Pablo, el nieto de don Horacio, se había convertido en un joven fuerte y noble, con un profundo sentido de la justicia, aunque mantenía un contacto esporádico con su madre, Inés, su verdadero hogar y su familia, los encontró en la hacienda Aurora. Él veía a Alana no solo como la mujer que le salvó la vida, sino como la madre que le enseñó el verdadero significado del amor y la compasión. Se dedicó a aprender todo lo relacionado con la hacienda, con la intención de ayudar a Tiago y Sofía a continuar el legado de Alana. La relación entre Pablo y don Horacio era de profunda admiración y respeto mutuo, un lazo que había sanado las heridas del pasado. Don Horacio, ya en sus últimos años, observaba con orgullo la obra de Alana. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo, reflejaba una paz profunda. Había encontrado la redención en su arrepentimiento y en la generosidad hacia Alana. Pasaba sus días en el portal, viendo a los niños jugar, escuchando las risas y los cantos de los peones, y compartiendo historias con Alana. Nunca imaginé que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la paz del corazón y en la familia que uno construye, le dijo una tarde a Alana, sus ojos llenos de lágrimas. Tú me enseñaste eso, Alana. Tú me enseñaste el verdadero significado de la vida. Inés, por su parte, se aferraba a su amargura como a un último vestigio de su antiguo poder. Desde la ciudad, sus intentos de desestabilizar la hacienda Aurora se volvieron cada vez más desesperados y fútiles. Contrató detectives privados para buscar cualquier irregularidad, financió campañas de desprestigio en la prensa local e incluso intentó sobornar a funcionarios. Sin embargo, la impecable gestión de Alana y el inquebrantable apoyo de don Horacio y la comunidad desbarataron cada uno de sus planes. La hacienda Aurora, lejos de debilitarse, se fortalecía con cada embate, demostrando la solidez de sus cimientos morales y económicos. Inés, al final,
se encontró atrapada en una prisión de su propia creación, una celda de resentimiento y soledad que ni todo su dinero podía abrir. Su figura se desvaneció en 1900, el olvido, un eco lejano de una tormenta que no logró derribar la fortaleza de Alana. Alana, sin embargo, no guardaba rencor. Había aprendido que el perdón era una liberación, no para el otro, sino para uno mismo. Su vida era un testimonio de que la bondad, incluso frente a la maldad más cruel, siempre prevalece. La hacienda Aurora, que había sido el escenario de su mayor humillación, se había transformado en el símbolo de su mayor triunfo, un monumento a la fe, la resiliencia y el amor incondicional. La comunidad de San Nicolás de Oro, antes escéptica, ahora veía en Alana no solo a una mujer de éxito, sino a una líder, a una madre, a una amiga, a un ejemplo vivo de que la providencia divina, con sus tiempos perfectos, siempre encuentra el camino para manifestar la verdad y la justicia, trayendo bendiciones a quienes tienen el corazón puro. Era la víspera de Navidad, y la hacienda Aurora estaba adornada con luces cálidas y guirnaldas de pino fresco. El aire frío de Durango traía consigo el aroma a leña quemada, a pino y a la deliciosa comida casera que se preparaba en la cocina. Alana, con sus hijos Tiago, Sofía y Esperanza, y Pablo, el nieto de don Horacio, se preparaban para la cena, sus rostros iluminados por la alegría y la expectativa. Don Horacio, con su cabello blanco y su sonrisa amable, observaba la escena desde su silla en el portal, su corazón lleno de gratitud y una paz que nunca había conocido en su juventud. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre las sierras, tiñendo el cielo de naranja y violeta, Alana se sentó en el portal con una taza de café caliente entre las manos, el vapor ascendiendo suavemente en el aire frío. Don Horacio se acercó, sentándose a su lado, sus ojos fijos en el horizonte. «¿Cómo estás, Alana?», preguntó, su voz suave. «Bien, tranquilo. ¿No te arrepientes de nada?». «¿De qué?», preguntó Alana mirándolo, una leve sonrisa en sus labios. «De haberme salvado a mí y a mi nieto, de haber salvado a Pablo después de todo lo que hice, de lo que mi hija te hizo, de haber perdonado tanta maldad». Alana lo miró. El hombre que una vez había sido duro como la piedra, ahora tenía los ojos suaves, llenos de gratitud y algo parecido a la paz. Una serenidad que solo el arrepentimiento sincero puede traer. «No me arrepiento», dijo Alana con voz firme, su mirada serena, «porque Ricardo me enseñó que la vida vale más que el orgullo y que Dios ve todo siempre, y porque cada acto de bondad, por pequeño que sea, es una semilla de esperanza que puede cambiar el mundo». Don Horacio asintió despacio, sus ojos húmedos. Miró hacia el horizonte, donde las montañas se pintaban de colores bajo el cielo del atardecer, un espectáculo de la naturaleza. «Ricardo era un buen hombre», dijo con voz ronca, casi un susurro. «Y tú eres una gran mujer, Alana, mejor de lo que yo merecía». Alana no respondió, solo tomó su mano con suavidad, un gesto de consuelo y comprensión, y así se quedaron sentados en el portal, viendo cómo el día moría y la noche llegaba con su manto de estrellas, un silencio lleno de significado. Más tarde, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa para la cena de Nochebuena, Pablo se acercó a Alana con una pequeña caja de madera tallada. Era un regalo que había hecho con sus propias manos, con la ayuda de don Horacio, un trabajo meticuloso y lleno de cariño. «Es para ti, Alana», dijo, extendiéndola, sus ojos brillando con emoción. «Para que guardes tus recuerdos, tus sueños, todo lo que es importante para ti». Alana abrió la caja con cuidado. En la tapa, tallada con esmero, había una frase: «La justicia de Dios nunca llega tarde». Los ojos de Alana se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de gratitud,
de esperanza, de la profunda alegría de saberse amada y bendecida. «Gracias, Pablo», susurró, abrazando al niño con fuerza. Esa noche, después de acostar a los niños, que dormían plácidamente soñando con los regalos de Navidad, Alana salió a caminar por el terreno de la hacienda. La luna llena iluminaba los pinos, proyectando sombras largas y danzantes. El río cantaba, a lo lejos, su murmullo una melodía de paz. El aire olía a tierra mojada y a futuro, a promesas cumplidas y a nuevas esperanzas. Se detuvo frente a la capilla, donde todo había cambiado, donde la vida y la muerte se habían encontrado en un solo día, donde el milagro había ocurrido. Alana entró despacio, encendió una vela frente a la cruz de hierro, se arrodilló y cerró los ojos. «Gracias, Ricardo», susurró, su voz apenas audible, «por enseñarme a ser fuerte, por enseñarme a perdonar, por enseñarme que incluso en la oscuridad Dios siempre está mirando». El viento sopló entre las rendijas de la capilla, moviendo la llama de la vela, haciéndola bailar. Y por un momento Alana sintió como si Ricardo estuviera ahí a su lado, sonriendo con esa sonrisa tranquila que siempre tenía, una presencia reconfortante. Salió de la capilla con el corazón lleno, miró su casa, su tierra, su futuro, y supo que todo había valido la pena. El dolor, las lágrimas, la humillación, todo había sido parte de un plan más grande, uno que ella no había visto, pero que Dios siempre había tenido trazado. Tiago apareció en el portal frotándose los ojos, su pequeño cuerpo envuelto en una manta. «Mamá, ¿por qué estás afuera?» Solo miraba las estrellas. «Mi amor, papá nos está viendo desde allá arriba». Alana sonrió, sus ojos fijos en el cielo estrellado. «Sí, y está orgulloso de nosotros». Tiago la abrazó con fuerza. Sofía apareció también con Esperanza en brazos, su rostro adormilado. Los cuatro se quedaron ahí bajo el cielo inmenso de Durango, bajo las estrellas que brillaban como promesas cumplidas, como un recordatorio de la presencia divina. Y Alana supo, con cada fibra de su ser, que nunca volvería a estar sola, que nunca volvería a tener miedo, que nunca volvería a ser la mujer humillada que lloraba mientras destruían su casa. Ahora era otra. Era más fuerte, era libre, era bendecida, y su historia, la historia de la viuda que salvó una vida y encontró un hogar, sería contada en San Nicolás de Oro durante generaciones como un recordatorio de que la justicia divina se manifiesta en los momentos más inesperados, y que las manos más humildes pueden sostener los milagros más grandes. El viento sopló una última vez, las estrellas brillaron con más intensidad, y la familia de Alana entró a la casa cerrando la puerta detrás de ellos, dejando afuera el pasado y abrazando el futuro que les esperaba. Un futuro construido no sobre oro enterrado, sino sobre fe, perdón y la fuerza inquebrantable de una madre que nunca se rindió. Queridos amigos que nos escuchan, la historia de Alana nos llega en un momento muy especial del año, la Navidad. Esta época nos recuerda el poder de la esperanza, la importancia de la solidaridad y el milagro del amor. Alana, como muchos de nosotros, enfrentó momentos de profunda oscuridad, de humillación y de pérdida. Pero incluso cuando todo parecía perdido, ella eligió la misericordia, la bondad, y esa elección desató una cadena de eventos que transformó su vida y la de quienes la rodeaban. En esta Navidad, quiero que la historia de Alana sea un faro de luz para cada uno de ustedes. Quizás estés pasando por un momento difícil, sintiendo el peso de la injusticia, la soledad o la desesperanza. Quizás te sientas como Alana, sin nada, con el mundo desmoronándose a tu alrededor. Pero recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, Dios siempre está mirando. Él no se olvida de quienes eligen la bondad,
de quienes extienden una mano, de quienes perdonan, aunque les cueste todo. La providencia divina, como vimos en la historia de Alana, obra de maneras misteriosas y en el tiempo perfecto. No siempre llega como la imaginamos, pero siempre en el momento exacto, trayendo paz, consuelo y un nuevo comienzo. Que esta Navidad sea un recordatorio de que, con fe y un corazón lleno de amor, podemos superar cualquier adversidad. Que la esperanza renazca en sus corazones, que la solidaridad los una a sus seres queridos y que la bendición de Dios ilumine sus hogares. Que tengan una Navidad llena de milagros y un año nuevo de infinitas posibilidades. Dios los bendiga a todos.